Bueno, pues muchas gracias, Sandra, por tus palabras. Bueno, como ha dicho, no es objetiva, llevamos muchos años trabajando juntos. Y bueno, me ha encantado ver a Laura y ver cómo, bueno, lo que nos estaba transmitiendo y cómo lo estaba transmitiendo. Y me estaba gustando mucho cómo nos estaba llegando a nosotros, ¿no? Yo creo que estábamos pendientes de la entrevista, pues muchos de nosotros nos hemos emocionado, pues nos hemos emocionado simplemente con el hecho de verla a ella emocionarse, ¿no? Entonces, bueno, ser capaces, ¿no?, de tener esta capacidad para poder cambiar la vida de tantas personas como con una profesión sanitaria tan bonita como la que tenemos, en este caso la fisioterapia, de la que estamos hablando hoy, pues me parece que es suficiente objetivo y motivación como para seguir trabajando y seguir buscando nuevos retos. Fijaros, esta diapositiva, pues creo que algunos ya me la habréis escuchado, pues no sé, a lo mejor 10 o 12 veces, pero es con la diapositiva con la que me gusta abrir prácticamente todos los cursos, prácticamente todas las clases con las que imparto, ¿no? Hipócrates, uno de nuestros ancestros, ¿no?, el que denominaban, ¿no?, el padre de la medicina, siempre se preocupó mucho más de las personas, como decíamos anteriormente con Laura, que de la propia patología. Y desgraciadamente durante este tiempo, durante la evolución que hemos tenido en salud, nos hemos dado cuenta que nos hemos centrado mucho más en lo que la patología que tiene el paciente, en la enfermedad, en el dolor, en el síntoma, más que el sufrimiento, más que lo que padece realmente, holísticamente, cualquier persona. Nos hemos centrado mucho en la patología, mucho en la enfermedad, pero muy poco en el sufrimiento de las personas. Hoy hemos hablado de dolor con Laura, pero no hemos hablado del sufrimiento que ha tenido, ¿vale? Podríamos estar haciendo una masterclass completamente sobre este sufrimiento que ha tenido a lo largo de estos 4 o 5 años. Entonces, desde aquí me apetece, bueno, pues dar las gracias en un momento dado, pues a haber formado parte, como decía Sandra, de este grupo de profesionales que hemos intentado, bueno, pues trabajar la fisioterapia desde la parte científica, desde la parte, bueno, más importante y rigurosa que se puede tener. Pero hoy en día me importa trabajar y que trabajemos en conjunto desde una sanidad, desde una cultura más del mundo holístico, de las humanidades, del humanismo. Es muy importante que controlemos cómo es el paciente, más que su propio dolor, más que su propia patología. Creo que estamos perdiendo mucho humanismo, ¿vale?, con el hecho de la especialización. Entonces, siguiendo a los clásicos, primero hablando de Hipócrates, yo fundamentalmente lo que quiero hablar hoy, para adelantar la charla, es de las emociones, ¿vale? Quiero hablar de las emociones, quiero hablar de qué supone el dolor en las personas. Entonces, Aristóteles, en un libro que escribió, Ética para Nicómaco, decía que nuestras emociones pueden abocar el fracaso con suma facilidad, pero aquí viene lo bueno, la segunda parte de la frase. Pero cuando se hallan bien adiestradas estas emociones, nos proporcionan sabiduría, valores y supervivencia. A mí me gustaría haceros una reflexión. ¿Cuántos de vosotros os han enseñado inteligencia emocional? ¿Estamos preparados para recibir pacientes con cáncer? ¿Estamos preparados para recibir pacientes con dolor? ¿Estamos preparados profesionalmente para recibir pacientes con sufrimiento? Ahora bien, ¿estamos preparados para ayudarles a ellos? Es decir, estamos en un mundo muy científico, estamos en un mundo muy riguroso, maravilloso, por supuesto, pero tenemos que ser conscientes de que tenemos que dar un paso hacia adelante ahora mismo, o quizás un paso hacia atrás, y ver cómo veían nuestros ancestros, como veían todos nuestros contemporáneos, cómo podría ser el abordaje de estos pacientes. Y con esto os cuento una historia personal, ¿vale? Cuando hablamos de emociones, cuando hablamos de sufrimiento, todos nos creemos invulnerables al dolor, todos nos creemos invulnerables a las enfermedades, hasta que un día te llama a la puerta, ¿vale? Hace unos años, pues a mi madre, pues le llamó a la puerta un cáncer, le llamó a la puerta un cáncer de mama que desgraciadamente pues falleció en el año 2016. Pero cuando en el 2006 le llaman a la puerta, nos llaman a la puerta a la familia, realmente te encuentras desvalido. Y ese ya no es solo la necesidad
que tienes de encontrar al mejor oncólogo, al mejor profesional de la salud que trate a tu madre, que te trate a ti también indirectamente, sino que también lo que buscamos sean profesionales sanitarios que vean al paciente en un todo. Yo agradeceré siempre a todos los profesionales que han tratado a mi madre durante todos esos años, pero no olvidaré frases súper dañinas que también he escuchado en el día a día. Recuerdo muchos oncólogos maravillosos, pero también recuerdo muchas frases que lastimaron a ella, que le hicieron sufrir mucho más y que nos hicieron sufrir a nosotros también como familia. Tenemos que tener cierta inteligencia emocional, tenemos que desarrollar esta inteligencia emocional, porque si no desarrollamos esto, vamos a tratar muchos pacientes, pero no les vamos a mejorar mucho su calidad de vida y no vamos a reducir su sufrimiento. Decía Daniel Goleman que el éxito depende solo de un 10% de nuestro coeficiente intelectual y el resto, como veis, se debe a la inteligencia emocional. ¿Cuántos de vosotros tenéis, como decía al principio, contacto con la inteligencia emocional? Sin embargo, seguro que muchos de vosotros habéis recibido o habéis hecho, cuando estuvierais en el instituto, en el colegio, algún coeficiente intelectual, ¿no? Seguro que os han hecho algún test de coeficiente intelectual. Fijaros, este es el gran problema. Hemos creado dos grandes muros, ¿vale? Ahora mismo en el tratamiento de la salud. Hemos creado un muro que es la ciencia y un muro que es las humanidades. Seguro que hace no muchos años, la gran mayoría de vosotros, os hicieron elegir, ¿no? Con 15, 16, 17 años, entre ciencias o letras, ¿vale? Y teníais vamos, seguro que lo teníais súper claro. Con 15, 16 años decís, lo tengo clarísimo, yo me voy a ir a ciencia, me voy a ir a letras. La gran mayoría de nosotros hemos elegido ciencias y letras. ¿Por qué? Porque un poco por modas, un poco porque, bueno, la carrera está ahí dentro de las ciencias y me meto ahí. Está dentro de las humanidades, me meto en letras, ¿no? Nos hacen decidir con 15 y 16 años una cosa que está totalmente fuera de nuestro alcance. Y lo peor de todo es que son dos muros completamente independientes, cuando no debería ser así. Snow, en una de las charlas en 1959 en Cambridge, ¿vale?, habló precisamente de estas dos culturas que no tendrían que estar completamente opuestas, sino que tendrían que tener, por supuesto, siempre una conectividad. De hecho, si pensáis en las fotos que os acabo de poner, el más joven, el de la izquierda, según estáis mirando aquí, es Leonardo da Vinci. He puesto una foto joven, aunque todos conocéis a Leonardo da Vinci. En las fotos estas de más mayor he puesto una foto joven. Si pensáis en él, ¿en qué pensáis? ¿A qué se dedicó Leonardo da Vinci? Leonardo da Vinci se dedicó a muchas cosas, pero bueno, normalmente solemos pensar más en el arte, ¿no? Pero fijaros, Leonardo da Vinci fue pintor, fue anatomista, fue arquitecto, paleontólogo, botánico, escritor, filósofo, ingeniero, músico y poeta. Es decir, este muro del que hemos creado hoy en día, este autor, ¿vale?, evidentemente no conformaba con ello. Si pensamos en Newton, que es el de la derecha, pues pasaría lo mismo, ¿vale? Pensamos en un astrónomo, pero también fue teólogo, también fue alquimista, matemático. Es decir, no deberíamos tener tan delimitados estos dos muros del saber, sino que tendríamos que tener un conocimiento mucho más amplio. Esto nos haría enfrentarnos a nuestros pacientes de una manera completamente diferente. Pero bueno, vamos a hablar de dolor, ¿no? Y lo primero es hacernos la pregunta, ¿qué sabemos del dolor? El dolor es nuestro enemigo, es el enemigo de nuestros pacientes. Hay que conocerlo, ¿vale? Cuanto más conozcamos a nuestro enemigo, mejor podremos lucharlo, mejor podremos combatirlo. Hoy en día sabemos que el dolor es el sexto sentido, ¿no?, que tenemos. Sin el dolor, precisamente posiblemente no habríamos evolucionado como hemos evolucionado como especie. Lo que no tiene sentido es el dolor crónico. El dolor agudo lo entendemos todos, pero el dolor crónico no tiene mucha necesidad para nosotros, ¿no? Es algo que nos altera, es algo que realmente nos hace tener una mala vida. El dolor, como os decía, es una pandemia, pero es una pandemia silente. Todos hemos pasado ahora la COVID y todos hemos visto cómo abríamos los telediarios, las redes sociales, los periódicos, porque era una pandemia que mataba. El dolor es una pandemia que no mata. Es una pandemia silente, pero que afecta al 25% de la población mundial, más o menos.
Estos son 1.200 millones de personas en el mundo. Entonces, tenemos un trabajo por delante inmenso que hacer, porque lo peor de todo no es lo que hoy está, sino lo que va a venir por delante. Se estima que posiblemente en 25 años haya un aumento de un 15, un 20% más sobre estos datos de los que tenemos hoy en día. ¿De acuerdo? Entonces, como profesionales de la salud, también tenemos que ser un vehículo de prevención, no solo de tratamiento. Entonces, cuando hablamos, y vais a ver la cantidad de charlas bonitas que tenemos preparadas a lo largo de esta tarde y de esta mañana, pues cuando hablamos del dolor tenemos que conocerlo, como os decía, ¿no? Tenemos que diferenciar si estamos ante un paciente con dolor agudo o si estamos ante un paciente con dolor crónico. Tenemos que conocer cuáles son las características de cada uno de los dolores. No es lo mismo trabajar un paciente con un dolor nociceptivo que trabajar un paciente con dolor neuropático o abordar un paciente con dolor crónico y nociplástico. Es un dolor completamente diferente, es unas necesidades completamente diferentes y es un sufrimiento completamente diferente. ¿De acuerdo? Entonces, una de las cosas que tenemos que conocer es toda la neurofisiología del dolor. No podemos tratar a un paciente con dolor sin saber qué es el dolor. Y cuando hablamos de qué es el dolor, no es hablar de los síntomas, que es lo que normalmente trabajamos. No, hay que conocer la neurofisiología. Cuando hablamos de dolor crónico, tenemos que saber que un paciente con dolor nociceptivo, cuál es todo su proceso neurofisiológico. Si sabemos cuál es el proceso neurofisiológico del paciente con dolor nociceptivo, podremos trabajar con ese paciente de una manera diferente. Si sabemos que el paciente tiene un dolor crónico de origen neuropático, sabremos precisamente cómo abordarlo de una manera diferente, al igual que un paciente con sensibilización central, con dolor nociplástico, como lo queramos llamar. El caso, que hoy yo no vengo a hablar de las características del dolor, sino vengo a hablar precisamente de cómo afronta el paciente este dolor. Si nos vamos a la definición que nos pone la IAS, ¿no?, de qué es el dolor, pues fijaros, la IAS nos la describe desde el 2019 de una manera completamente real. ¿Qué es el dolor? Una experiencia sensorial y emocional, ¿vale? Desagradable, causada típicamente o similar a la causada por una lesión real o potencial. Quedémonos con lo que he subrayado en negrita y cursiva todo lo que podía, ¿vale? Que es la parte emocional del dolor. ¿Por qué la parte emocional del dolor? Fijaros, en un artículo, que para mí también es un artículo de referencia del grupo de Bani Apkarian, vimos precisamente cómo los pacientes que sufrían de dolor agudo, ¿vale?, pues tenían, en resonancia magnética funcional, unas áreas corticales que estaban afectadas. Como veis, los pacientes que tenían dolor lumbar crónico, como pudiera ser Laura en este caso, ¿vale?, pues tenían unos mapas completamente diferentes, si veis en las pantallas, ¿no? La pantalla, en la fotografía de arriba, que se hizo una resonancia magnética funcional en la primera visita, a las 7 semanas en la segunda, a las 30 semanas la tercera y a las 54 semanas la cuarta, te ven diferentes mapas, ¿vale?, diferentes actividades corticales del cerebro. Lo bueno de este estudio que hicieron estos autores fue precisamente ver qué diferencia había entre el dolor agudo y el dolor crónico, qué áreas corticales estaban activas en un momento u otro. Lo bonito de este artículo fue ver que durante las primeras semanas todas las áreas corticales que estaban activas eran las relacionadas puramente con el dolor. Sin embargo, pasadas esas semanas, pasadas las 12 semanas aproximadamente, es nuestro sistema límbico, nuestro sistema de las emociones, ¿vale?, el que principalmente está activo. Podríamos decir que sería el que perdura, el que hace que el dolor siga activo. Por eso, cuando hablamos de dolor, hablamos de sufrimiento. Cuando hablamos de dolor, hablamos de miedo. Cuando hablamos de dolor, hablamos de ira. Hablamos de muchos sentimientos, de muchas emociones que sufre el paciente. Hoy en día tenemos también publicaciones que hicimos nosotros hace unos años, donde veíamos lo mismo con pacientes con fibromialgia. Nos encontrábamos como todo su sistema límbico se veía afecto, ¿vale?, cuando les sometíamos a diferentes pruebas de estrés a pacientes con fibromialgia. Bueno, como veis, las emociones siguen estando presentes en todos y cada uno de nuestros pacientes con dolor. ¿Pero qué es una emoción? ¿Vale? Por cierto, antes de nada, si algunos de vosotros tenéis dolor crónico, tenéis un familiar con dolor crónico, pensar
¿cómo lo definiría? ¿Vale? Seguro que no lo definiría como la JASP, ¿vale? Lo definiría de otra manera completamente diferente. Lo definiría con ira, con rabia, con temor, con miedo. Esas serían las cosas que normalmente nos dicen los pacientes. Esto es lo que siento cuando le dices que te defina qué es para él el dolor. Si nos vamos a la RAE de qué es una emoción, fijaros, nos deja un poquito fríos. Emoción, alteración del ánimo intensa y pasajera, agradable o penosa, que va acompañada de cierta conmoción somática. ¿Vale? A mí ni fu ni fa. Sin embargo, si empezamos a ahondar más en qué es una emoción son sentimientos, como veis. Una emoción también son los pensamientos que nos lleva a tener un rumiaje continuo cada día sobre si podré volver a jugar, si podré volver a tener una vida normal, si podré volver a acoger a mis hijos, a mis nietos. Eso es lo que piensan, lo que sienten nuestros pacientes. Son estados psicológicos. Hablamos del catastrofismo, hablamos también de la kinesofobia, hablamos de la depresión, hablamos de la ansiedad. ¿Vale? Variables psicológicas fácilmente medibles y que están presentes diariamente en nuestros pacientes con dolor crónico. Son cambios neurobiológicos, esa acción a veces por defecto y por defecto, y también es respuesta. Pero para eso tenemos a Disney, ¿vale? Disney nos explicó perfectamente qué son las emociones y ahora ha salido la segunda parte, ¿vale? Vais a ver que aquí han cogido y pueden estar haciendo películas hasta el año 2050, ¿vale? Porque pueden ir metiendo un montón de emociones cada día. De las 5 emociones, ¿no?, que nos habló la primera vez Disney, ¿vale? Nos vamos a quedar con 3 que son las fundamentales que están en el dolor, que es la ira, el miedo y la tristeza. Pero si ahondamos un poquito más en estas 3 emociones, veis que tenemos muchas subemociones dentro de esta gran emoción. Entonces, un paciente que te habla de la ira, pues te está hablando también de rabia, de enojo, de resentimiento, indignación y un montón de más. Si hablamos de la tristeza, ¿vale? Pues podemos hablar de pena, pesimismo, melancolía, soledad, también algo crítico en los pacientes con dolor crónico, y el miedo. El miedo, ansiedad, aprensión, incertidumbre, quizás sea lo más característico que tienen todos los pacientes con dolor crónico, que es ¿por qué me duele? ¿Qué tengo para que me duela? Y el problema es cuando te dicen no tienes nada a nivel tisular, pero a mí me duele. Pues empecemos. Esta para mí es la mejor diapositiva de todas. El miedo es el combustible del dolor. Si habéis escuchado atentamente a Laura hace un ratito, ¿vale? Hablaba de miedo constantemente. Si escuchabais a Sandra y a Juan, hablaba de miedo constantemente. El miedo es una característica típica de los pacientes y es una característica típica de cualquier ser humano. Estamos ante la incertidumbre, no sabemos qué va a ocurrir. Entonces tendremos que intentar nosotros quitar ese miedo, tendremos que intentar dar certidumbre a los pacientes y muchas veces esa certidumbre es con una entrevista, esa certidumbre se da con una conversación, con un email, por supuesto con terapia como educación en neurociencia del dolor. Por eso, hablando de miedo, a mí me encantaron estas 2 biografías que leí. Tanto Gandhi como Mandela hablaban del dolor. Gandhi decía que el enemigo es el miedo, no es el odio, es el miedo realmente para él. Y Mandela, estoy mucho más de acuerdo con él, dice: aprendí que el valor no es ausencia de miedo, sino el triunfo sobre él. Desde aquí os invito a que nos convirtamos todos en los Gandhis y los Mandelas, ¿vale?, del tratamiento del dolor, ¿vale?, en el que seamos capaces, ¿vale?, de transformar estos miedos de nuestros pacientes, ¿vale?, en realidades. Porque cuando volvamos a la realidad de nuestros pacientes nos vamos a encontrar en que el miedo disminuirá. Y si disminuye el miedo, automáticamente mejorará la sintomatología y el dolor de nuestros pacientes. Pero fijaros, el miedo, el dolor crónico, nos lleva a otra realidad, que es el aislamiento interior del paciente. En 1987, hace ya unos años, algunos no habríais nacido de aquí, bueno, casi todos, en la revista Science se publicó que el aislamiento interior
estaba relacionado igualmente con problemas de mortalidad como la obesidad, como el tabaco, como la falta de ejercicio, colesterol e hipertensión. Mismos niveles, el aislamiento interior. Y eso es algo que tenemos que conocer. Todo paciente con dolor crónico tiende hacia el aislamiento interior. De hecho, hoy en día podemos abordar y podemos trabajar con estos pacientes sabiendo de la importancia de esa transformación. Algunos seguro que me habéis escuchado hablar de un término que leí hace ya unos años y que trabajé hace unos años, y es el Moai. El Moai es esto de la cultura, ¿no?, que tienen en la zona de Okinawa, en Japón, que dicen de la importancia de su longevidad, se debe un poco a dos términos que ellos dicen, ¿no?, que es el Ikigai y el Moai. Pensar que la zona esta de Okinawa, la isla Okinawa, pues casi todos los habitantes de esa isla tienen más o menos los 100 años, ¿vale? Tienen una longevidad maravillosa. Y ellos asocian su longevidad a ese Ikigai y a este Moai. El Moai, que es el que os estaba comentando ahora, es realmente las relaciones sociales, la importancia de las relaciones sociales, ¿vale? Vivir en comunidades pequeñas, vivir con tu familia alrededor, vivir con tus amigos alrededor, saber que tenemos a alguien en quien apoyarnos. Me ha encantado la pregunta que ha hecho el compañero de ¿qué tal ha sido tu entorno, Laura? Porque sin tu entorno posiblemente tu recuperación no habría sido igual. Sin tu entorno posiblemente estarías en peor situación. Y si el entorno es negativo, ya te digo yo que ya podrías haber buscado infinidad de clínicas que esto no habría mejorado. El entorno lo es todo. Entonces, fijaros, os pongo aquí esta diapositiva del poder curativo del apoyo emocional. Tener emociones positivas nos llegan a tener mucha mejor recuperación frente al estrés. Tener emociones positivas nos llega a tener una gran y mejora función inmunológica. Tener emociones positivas nos lleva a tener un mejor rendimiento cognitivo frente a condicionantes del estrés. Y fijaros en la última, tener emociones positivas nos lleva a tener una reducción en los índices de intensidad del dolor. Es decir, la importancia del entorno lo es todo también en el abordaje de este tipo de paciente. Pero, ¿esto a qué se debe? Pues toda esta película que os estoy contando se debe a nuestra propia evolución, ¿vale? Es decir, nosotros antes estábamos más tranquilos. Cuando éramos reptiles, pues respirábamos, comíamos, nos defendíamos, huíamos y poco más. Pero nos dio por desarrollar nuestro cerebro. Tuvimos un cerebro reptiliano que con el paso de los años se convirtió en un neocortes y este neocortes al final acabó también desarrollando un sistema límbico, un sistema de emociones. Entonces, me encantó esta frase que leí hace tiempo que decía: la vida es una comedia para quienes piensan y una tragedia para quienes sienten. Bueno, hoy en día sabemos desde la inteligencia emocional que nuestra mente está dividida pues, en dos grandes campos, ¿no? Lo que es la razón y lo que es el sentimiento. Es verdad que tienen circuitos neuronales diferentes, pero tienen circuitos neuronales también interconectados. Es decir, entre la razón y el sentimiento, ¿vale?, tenemos que trabajar. Y eso es parte de nuestro trabajo diario con nuestros pacientes con dolor crónico. A través de ahí, creo que, por daros algún bullet, ¿no?, de los tratamientos, creemos que es importante el tener en cuenta, bueno, pues un poco un orden, ¿no?, cuando nos llega un paciente. Siguiendo este esquema, ¿no?, que para mí fue vital, fue en el que basé mi tesis doctoral hace unos años, ¿vale? Lo importante es, si veis en la línea media donde pone lesiones, saber que el paciente cuando llega a nosotros, a nuestra consulta, tiene una historia previa del dolor, ¿vale? Tiene una historia pasada del dolor, una historia que puede ser, pues, que en su familia haya habido entornos negativos, ¿no? Conocimientos del dolor o enfermedades psiquiátricas o enfermedades oncológicas, da igual. El paso es que el paciente tiene una historia. Y cuando llega con esa lesión, entra en un entorno también negativo con los profesionales de la salud, pues entonces el paciente ¿hacia dónde se va a ir? Se va a ir hacia el lado oscuro de la fuerza. Ese lado oscuro va a ser aumentar su catastrofismo, sus miedos. Ese paciente va a aumentar su kinesofobia, más miedo, en este caso al movimiento. Este paciente va a tener ansiedad. Este paciente va a estar en un círculo vicioso que va a ser muy difícil sacarle. ¿Cuál va a ser nuestra terapia? Nuestra terapia tendrá que ser, por supuesto, terapia manual, ejercicio, invasiva,
pero nuestra terapia fundamental en estos casos será intentar revertir ese círculo vicioso que tiene el paciente. ¿Cómo lo vamos a revertir? Con comunicación, con afecto, con cariño. Es la única manera de poder revertir pacientes con dolor crónico. Y antes que se me olvide, y también un gran trabajo activo por parte del paciente. No podemos olvidar que esto no se puede hacer si el paciente no es activo. Las terapias pasivas para el dolor crónico no funcionan, ¿vale? Tenemos que hacerles ver la importancia de su trabajo. Fijaros, el círculo vicioso del que os hablaba es primero ir borrando todas las creencias erróneas que tiene el paciente. Es quitar su miedo al dolor, es quitar su catastrofismo, es quitar su quisnesofobia, es quitar la hipervigilancia que tiene el paciente. También tendremos que evitar la actividad, ¿vale?, que tiene de evitación al miedo. Eso es una cosa que ha contado también Laura y Juan con este caso. También tendremos que disminuir todos estos reforzadores, ¿no?, positivos de recompensa que está teniendo el paciente. Lo que tenemos es que darle la vuelta. Tendremos que activar absolutamente todo, ¿no? Al igual que trabajar su aislamiento social, como hablábamos, para evitar toda esta perpetuación del patrón de dolor crónico. En definitiva, lo que tenemos es que revertir todo este cuadro para poder, ¿vale?, ir haciendo numerosas técnicas y numerosos complementos a todo lo que vamos realizando. Entonces, para ir acabando, ¿qué podemos hacer? Pues mira, aquí me gustaría mandar este mensaje, que es promover una atención sanitaria emocionalmente inteligente. Creo que profesionales de la salud nos tendríamos que formar, tendríamos que salir de las universidades, de las facultades, con un importante manejo de la inteligencia emocional. Si no promovemos esta inteligencia emocional, al final vamos a seguir tratando pacientes, ¿vale?, pero no curando pacientes. El paciente necesita un abordaje holístico, el paciente necesita una visión humanista absolutamente de todo y no necesita simplemente una pastilla, un masaje o un pinchazo de lo que podamos dar. Entonces, nos encontramos ante nuevas vías terapéuticas, nos encontramos con nuevas vías también desde la imagen, desde la resonancia magnética funcional, que se pueden hacer incluso trabajos predictivos buscando las nuevas líneas de sufrimiento que tiene el paciente. Pero hoy en día lo que sabemos que podemos hacer es algo que vamos a repetir a lo largo de toda la jornada durante muchas veces, que es nuestra fórmula. Y nuestra fórmula no es que la hayamos inventado nosotros, sino es la suma de un trabajo activo por parte del paciente. Lo que necesita un paciente con dolor crónico y todas las herramientas que le podamos dar desde la parte no manual, ¿vale?, es, como veis ahí, hacer al paciente conocedor de su dolor a través de la educación en neurociencia del dolor. Hacer terapia cognitiva conductual con el paciente. Por supuesto, hacer ejercicio terapéutico. Pero cuando hablamos de ejercicio terapéutico, chicos, tenemos que saber que el ejercicio terapéutico no es fácil hacerlo con pacientes con dolor y que tenemos que estar formados, porque no es lo mismo lo que necesita un paciente sin dolor que un paciente con dolor. El ejercicio es como un fármaco. Si te pasas, ya sabéis, sobredosis. Y si no, pues homeopatía, ¿vale? Nos quedaremos cortitos. Otro programa de higiene del sueño y, por supuesto, tener herramientas de atención plena como el mindfulness, como meditación, es decir, darles herramientas para que el paciente tenga una visión completa. Por lo tanto, chicos, una vez que tenemos esto claro, pues una de las herramientas que también tendríamos que tener es, como veis en este artículo, es la entrevista, ¿vale? La entrevista es fundamental. Todo esto no podría llevarse a cabo si no hacemos una entrevista y un seguimiento del paciente, tal y como habéis visto anteriormente. Porque cuando hacemos una entrevista y cuando estamos en contacto con el paciente, vais a ver que va a ser las herramientas fundamentales para quitar estos miedos, para que el paciente, como veis ahí, quite esa relación entre sufrimiento y dolor, ¿vale? Por lo tanto, las emociones y el dolor están completamente unidas. Para terminar, chicos, creo que os doy el mejor tratamiento que podríamos hacer. Y este es un libro, El Principito, que fue publicado hace muchos años y posiblemente no lo hemos leído cuando debíamos. Pero el tratamiento del paciente 3.0 está, como decía este autor, en lo esencial, que normalmente permanece invisible para el ojo, ¿vale?
Así que con esto os dejo con todos los compañeros que tienen que ahora que presentar sus comunicaciones, sus charlas, hablando de terapia manual, hablando de dolor, hablando de fisioterapia invasiva, de muchas herramientas. Pero por favor, cuando hagamos estas herramientas, no dejemos de pensar en que el paciente es un todo y que no solo es un síntoma, ¿vale? Sino que tenemos que cuidar al ser humano como se merece. Gracias.